Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 20 minutos, nosotros continuamos con más información. Como lo habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros Andrés Benavides, él es constitucionalista. Voy a permitirme leer antes la nota, un poquito de la nota de Diario Expreso para recordar por qué vamos a hablar con él y de qué vamos a hablar. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en la que se recomendó la prohibición del uso de dispositivos electrónicos y o eléctricos durante el sufragio en la segunda vuelta electoral a desarrollarse el próximo domingo 13 de abril. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la primera hora y quisiera iniciar preguntándole, ¿es o no constitucional lo que resolvió el día de ayer el Consejo Nacional Electoral? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Andrea, Suelen y por supuesto para toda la audiencia de Radio Armónica. Eso no es inconstitucional, es una respuesta muy sencilla que le puede dar cualquier estudiante de primer semestre de Derecho. Esto es realmente y expresamente inconstitucional. No existe base normativa que justamente permita que el Consejo Nacional Electoral, vía resolución en medio de un proceso electoral, regule el proceso electoral y también el ejercicio de derechos constitucionales. El artículo 132 y 133 de la Constitución le dice, si es que usted quiere regular temas electorales, si es que usted quiere regular derechos, si usted quiere tipificar sanciones, tiene que ser a través de ¿qué? De ley orgánica, ¿ya? Así que la eficacia jurídica de esa resolución que aprobaron los señores del Consejo Nacional Electoral es nula, tiene el mismo valor que una servilleta y evidentemente eso va a ser objeto, entendería, por parte de algunas organizaciones políticas de acciones públicas de inconstitucionalidad. Ahora, digamos, la postura que ha tomado el gobierno, el ejecutivo, los funcionarios de gobierno, sobre todo, ha sido el tema de la inseguridad, el tema de estas posibles extorsiones que podrían ocurrir. Existe un estado de excepción, digamos, existen decretos de estados de excepción acerca del tema. ¿Es el presidente o el ejecutivo se puede amparar en esto o son dos cosas totalmente distintas? Son dos cuestiones totalmente distintas, a ver. Primero, tomemos en cuenta que el estado de excepción que está vigente es por grave conmoción interna por todo el tema de inseguridad. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, a ver, si es que en efecto hay ciudadanos que están siendo extorsionados, ciudadanos que están siendo intimidados por grupos de delincuencia organizada al momento de ejercer el voto, ¿por qué no se han presentado las denuncias correspondientes y en contra de quién? ¿Ya? O si es que se han presentado las denuncias que también sean de carácter público, decir, ya, estamos estas denuncias presentando en contra de sutano, mengano y fulano, etcétera. Pero no sabemos siquiera si es que esto se ha judicializado. Ahora, que eventualmente se puede dar este tipo de eventualidades, sí, pero para eso, evidentemente, usted tiene Policía Nacional, Fuerzas Armadas que están en el recinto justamente para evitar aquello. Y mire, el decir que con un celular el GDO va a hacer control del voto, vea, usted tranquilamente le pasan una foto y dice, ve, yo voté por tal opción política, ya. Y por último vota por esa opción política y toma la foto y después anula. Entonces eso no, en realidad justificaciones, creo que al menos técnicas no existen de aquello y que se haya comprobado como tal que se dé esta situación. Doctor, en redes sociales hay una especie de campaña, digamos que se ha levantado desde el día de ayer, yo diría ciudadana incluso, que dicen, yo voy a llevar mi celular, voy a tomar la foto en el biombo, voy a tomar la foto de mi voto y no me va a importar porque precisamente esto es inconstitucional. ¿Podrían hacerlo así? ¿Hay alguna sanción? El día de ayer preguntábamos al Consejo Nacional Electoral, nos han dicho que va a haber una rueda de prensa el día de hoy a las 11 de la mañana, pero yo le pregunto a usted, en materia legal, digamos, ¿habría una sanción para quien lo haga, para quien, si se quiere y entre comillas, infrinja esta prohibición? Mire, uno puede desbaratar el código de la democracia, puede revisar la Constitución y no existe sanción alguna para aquellos que tomen la foto el día de las votaciones. O sea, no prohíbo, pero no existe penalidad. Por eso la disposición es totalmente ineficaz, ¿ya? Es decir, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ahora, que van a estar en los recintos electorales, podrían actuar. Mire, y ahí vamos a dos comentarios que me parecen fundamentales. El primero,
¿Cómo va a ser el control para que la persona no tome la foto con su celular? ¿Acaso le vas a poner que al presidente, al secretario de la Junta Receptora del Voto, atrás del biombo viendo que no saques algún dispositivo? ¿Le vas a poner a un elemento de las Fuerzas Armadas? Ahí se estaría justamente violentando el derecho a que el voto sea secreto. Primer punto. Segundo punto, ¿cuál es la sanción? No hay sanción, no existe. Pero yo ya me adelanto, porque aquí si en algo son ingeniosos nuestros políticos y los leguleyos que nunca faltan, es que ya van a utilizar la vieja confiable. ¿Sabe cuál es la vieja confiable? Van a decir incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que ese es justamente una infracción electoral, ¿sí? Pero también una infracción penal del 282 del COIP, que tiene cárcel de 1 a 3 años. Le vas a meter 3 años a la cárcel a una persona porque tomó una foto. Pero como los señores no conocen derecho, ellos deberían saber que para que se cometa esta infracción, el administrado tiene que estar debidamente notificado de manera personal, ¿ya? Entonces, en este caso, si es que usted quiere alegar un incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tiene que haber un acto administrativo mediante el cual, o acto judicial mediante el cual le disponen a usted el hacer o no hacer algo, ¿ya? Y en este caso, ¿qué van a mandar una boleta a todos los 10 millones o 13 millones de electores que forman parte del padrón electoral? Entonces no existe eficacia. Y lo otro, y con esto concluyo. La Constitución dice que las sanciones tienen que estar establecidas en ley orgánica. ¿Dónde está la sanción por haber tomado la bendita foto con el celular a la papeleta de votación? No existe. Entonces aquí vemos que es una norma que al final del día carece de todo sustento y eficacia jurídica. Quiero volver a este artículo 282 que usted nombraba, doctor, y ahí dice, el COIP establece que el incumplimiento de decisiones de una autoridad competente es un delito que se sanciona con una pena de prisión de 1 a 3 años. Y nuevamente, para tenerlo muy claro, decisiones de una autoridad competente no se refieren o no se podría referir, por ejemplo, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que han sacado esta resolución. Es que hay que tomar en cuenta dos aspectos respecto del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Que el CNE tiene competencia en proceso electoral, por supuesto, eso no podemos discutir. Pero ya en el ámbito material, esa competencia ¿de dónde nace? Nace de la ley. Y la ley o la Constitución, usted le dice que está prohibido el tomar fotos con su celular a las papeletas, no existe. Entonces ahí vemos, y además que estamos hablando del incumplimiento de una disposición que es inconstitucional, ¿ya? Y ya existe vasta jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia sobre aquello. Y punto 2, a ver, aquí también es importante tomar en cuenta que el incumplimiento de la decisión legítima de autoridad competente tiene que ser notificada de manera personal. Si no va a pasar, ¿sabe lo que ocurrió, por ejemplo, en el COVID-19? Que sacaron resoluciones del COE nacional y que decían, a cierto tipo de personas que incumplan estas resoluciones los vamos a meter presos. ¿Sabe cuántas personas están presas por incumplir esas decisiones del COE que necesitaban ley orgánica? 0, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí lo único creo que es un mensaje incorrecto y equivocado por parte del Consejo Nacional Electoral. André, usted dijo que podrían presentarse acciones de inconstitucionalidad a través de este tema. ¿Cómo se tendrían que amparar las personas que decidan presentar o, digamos, existe ley para decir estos derechos se vendrían a vulnerar si es que no me dejan acceder con mi celular a la Junta Receptora del Voto? Mire, el mecanismo mediante el cual se puede impugnar esta decisión, que todavía no sabemos todavía el contenido, porque solo dijeron, conocemos y aprobamos el informe jurídico por ahí de un funcionario del CNE, es a través de la acción pública de inconstitucionalidad, porque entenderíamos que lo van a hacer a través de una resolución que tiene carácter o elementos normativos. ¿Quién puede presentar esta acción pública de inconstitucionalidad? Cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier organización política, cualquier candidato puede hacerlo. Evidentemente que la sugerencia sería que se presente esta acción pública de inconstitucionalidad con una medida cautelar para que sea la Corte que en el auto de calificación suspenda los efectos de esta
esta medida, y evidentemente lo que se pediría a la Corte Constitucional es que priorice este caso, porque aquí hay varios vicios que tiene esta normativa o esta resolución que se ha expedido. Uno, esto se cae con una inconstitucionalidad por la forma, porque no se siguió el procedimiento parlamentario que te dice que tiene que ser aprobado con ley orgánica. Y en lo de fondo, evidentemente se está comprometiendo también derechos de participación y derechos de libertad, como es el caso de la libertad de expresión. Imagínese usted, estimada Andrea Suelen, que cualquier ciudadano, si es que le da la gana, por ejemplo, podría publicar en redes sociales su historia clínica. Y está reservada por ley. La ley de salud dice que y la Constitución dice que tu historia clínica, etcétera, es reservado. Tu pasado judicial. Si tú quieres, coges mañana, pones la sentencia por la cual te sancionaron por tal o cual delito. Y no hay ningún tipo de sanción al respecto. Si usted quiere, vea, mañana coge y publica sus cuentas bancarias y levanta voluntariamente su sigilo bancario. Ya, ¿hay sanción para eso? No existe. Entonces, para un voto le vas a poner una sanción que es inexistente. Doctor, ¿podría entonces determinarse responsabilidades políticas o penales a los consejeros del Consejo Nacional Electoral por esta resolución? Mire, y este es un llamado de atención para los asambleístas que ya se van a posesionar el 14 de mayo. Reformen, por Dios, el artículo 19 del Código de la Democracia. Ese artículo es el que ha permitido al Consejo Nacional Electoral hacer lo que es y lo que no es, tomar decisiones arbitrarias y discrecionales y, lo más importante, atornillarse en el puesto. El artículo 19 prácticamente les da un blindaje que ni siquiera tiene el presidente de la República ni los asambleístas con la inmunidad parlamentaria. Imagínese usted que los señores del CNE no pueden ser procesados penalmente mientras exista un proceso electoral, no pueden ser enjuiciados políticamente y ni siquiera pueden ser removidos o nombrados cuando existe un proceso electoral en curso. Imagínense lo que significa aquello. Por eso en el Ecuador vivimos permanentemente en procesos electorales. Y por eso se convoca con tanto tiempo de autorización. Por ahí hay una consulta popular chiquitita de un tema minero. Claro, lo convocan con un año de anticipación, porque claro, si quiere seguir el juicio político, no, la consulta popular para hablar de este tema minero en el cantón de por aquí, que ni sé qué ni sé cómo. Y con eso ha sido la muletilla para que esos señores no sean procesados políticamente. Es decir, que por ejemplo, en este momento no podrían ser, digamos, sancionados o demandados o determinarse responsabilidades, pero luego de que pase el proceso electoral, podría ser, pero ya mismo se han de inventar algún proceso electoral. Ya supongamos que ganar el presidente Noboa se reeligiera, vamos a la consulta popular para ver el tema de la constituyente, y ahí por lo menos los señores tienen unos 2 años más de inmunidad para que nadie les haga absolutamente nada. Y aquí también la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Todos los señores que están ahí sentados, los 5, ya deberían haber estado en su casa. Ya debía haberse renovado el Consejo Nacional Electoral. Ahorita están prorrogados en funciones. Ahí también el Consejo de Participación Ciudadana tiene responsabilidad. La Asamblea Nacional también. Tiene que seguir el juicio político, por eso el Consejo de Participación Ciudadana. Han incumplido funciones, pero por supuesto, no hay el proceso para designar esas autoridades. Andrea, yo quiero ponerle un ejemplo para, digamos, de alguna manera saber qué es lo que está intentando el Consejo Nacional Electoral. Esto no es aplicable a los medios de comunicación y a los delegados de los partidos políticos, ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Pero digamos, yo soy Daniel Noboa, voy a sufragar, afuera están los medios de comunicación que me van a tomar obviamente la fotografía, siempre estilamos hacerla así en los medios de comunicación, me van a tomar la fotografía y yo muestro la papeleta. A la larga también estoy infringiendo aquello que el CNE está disponiendo. ¿Es así o no es así? Vea, esa disposición es ineficaz, que ni siquiera uno puede entender cómo va a ser la regulación para los delegados de las organizaciones políticas y los medios de comunicación. Claro, te dice que tú como elector no puedes tomar foto, pero yo soy el candidato y saco la papeleta, pero me toman la foto en medio de comunicación. Entonces, claro, yo ayudo a incumplir la norma, pero también encuentro la letra colorada de esa regulación y no puede ser sancionado porque me lo tomó un medio de comunicación. Así entonces, y digamos que en la primera vuelta, por ejemplo, se le criticó mucho a Verónica Abad por no haber mostrado su papeleta, por no haber mostrado por quién había votado en la primera vuelta. Así es. Y mire, yo creo que aquí también a la ciudadanía hay que decir algo importante, porque aquí piensan que
porque uno o algunos de mis colegas cuestionan este tipo de medidas, no, dicen que están del lado de la delincuencia, que ya son correístas, que ya del crimen. No, no, no. Aquí se trata del respeto a la Constitución y a la ley. Y este tipo de irregularidades inconstitucionales hay que advertirlas, vengan de donde vengan, independientemente del funcionario que esté sentado o el funcionario que haya promocionado este tipo de regulación, porque yo creo que en un Estado de Derecho, y al menos quienes tenemos la posibilidad de hacer opinión pública, tenemos que decir las cosas como son, porque el ciudadano también merece saber la verdad y no estar engañado con este tipo de cuestiones. ¿Para qué después de un mes, sabe qué, Andrea Suelen, vamos a estar comentando? Que la Corte Constitucional ya ha declarado la inconstitucionalidad de este reglamento, resolución o lo que fuere. Y de ahí de decir, bueno, se han tenido razón. Y después dirán que la Corte Constitucional es GDO también, han de decir. ¿Qué decir, doctor, también sobre, digamos, estos temas que trata el Consejo Nacional Electoral, que podrían ser muy discrecionales? Y diciendo, por ejemplo, lo que ocurrió en la primera vuelta. Ellos decían, nosotros no podemos tratar el tema de la licencia. El tema de la licencia no es competencia nuestra, etcétera. No nos podríamos ni siquiera pronunciar respecto a aquello. ¿Qué decir entonces ahora de que se pronuncian y sacan una resolución respecto de algo que debía tener un proceso incluso legislativo? Vea, desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Y para hacer lavandería de manos son campeones. Ya, no les gusta asumir la responsabilidad. En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces vemos claramente que el Consejo Nacional Electoral tiene un doble rasero, evidentemente, y esto lo que genera es inseguridad, incertidumbre jurídica. Ve, aquí ni siquiera es una decisión que beneficia a determinado candidato u opción política. Es una decisión que prácticamente está desnaturalizando la esencia de un Estado de derecho en el cual el ciudadano puede también escoger voluntariamente cómo va a expresar ese voto, y si ese voto quiere hacerlo público, puede hacerlo. André, también hay la disposición, digamos, por parte del Consejo Nacional Electoral de que a partir de las 5 de la tarde del 13 de abril, los miembros de las juntas receptoras del voto tampoco pueden hacer uso de celulares. Y en este punto sí le quiero preguntar si es válido, porque claro, los miembros de las juntas receptoras del voto son designados por el Consejo Nacional Electoral. ¿A ellos sí aplica la disposición de autoridad competente o tampoco es el caso? En este caso sí podría ser, porque ahí sí están notificados como tal a través de correo, una boleta personal, que son integrantes de la Junta Receptora del Voto. Pero imagínense de lo irrisoria que es esta resolución que dice, bueno, pero para efectos de cálculo, ahí sí que uno de los representantes de la mesa pueda tener el celular. Entonces vemos que ahí incluso entra sus contradicciones. Ya, al menos pusieron eso, porque prohibían a todo mundo que le tocaba al presidente o al secretario de la Junta llevar el ábaco para contar los votos. No, pues. Entonces, evidentemente vemos que por todo lado esta resolución tiene varios problemas. Doctor, y en esa misma línea iría también este pronunciamiento que ha tenido el presidente Daniel Noboa respecto, por ejemplo, de que no se sancione a las personas que han sido afectadas por las lluvias intensas, las inundaciones que ahora mismo vive el país, si es que no van a votar. ¿Iría en esa misma línea? A ver, en Ecuador, la Constitución dice que el voto es obligatorio y el no asistir a votar tiene una sanción. Entonces, lo que se está diciendo es que se incumpla la ley y no se sancione a quien no va a votar. Entonces, prácticamente estaríamos diciendo que se incumpla el código de la democracia. En tal virtud, si usted quiere, por ejemplo, establecer unas causas de justificación, etcétera, tiene que reformar la ley. Y obviamente que lo que está haciendo es que el CNE incluso esté incumpliendo sus atribuciones, más allá de que podemos estar, o sea, la lógica nos dice, sí, ¿cómo va a ir a votar una persona que está en un desastre natural, etcétera, etcétera? Sí, tiene lógica, pero evidentemente la norma te obliga a que tú ejerzas el derecho al voto. ¿Y cómo presento pruebas, además, para argumentar que sí, en efecto, no podía salir de mi casa? Y en este sentido también, André, yo sí quiero preguntarle, ¿no es un lavado de manos lo que está haciendo el gobierno? Porque a la larga, como Estado, tenemos que garantizar también el derecho al voto, que sí, en Ecuador es una obligación, pero también es un derecho. Claro, yo creo que aquí más bien lo que se deben promover son mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de participación política.
Más bien, en vez de estar preocupados de cómo justificar la no votación, se debería estar preocupado en cómo que el ciudadano pueda llegar ese día a votar, darle las condiciones. Entonces, creo que esa también tiene responsabilidad el Estado, porque justamente estamos hablando de un derecho que tiene el ciudadano. Doctor, muchísimas gracias por esta explicación. Como sabe decir Fabri, con maicitos también para entender, ¿verdad?, lo que ha ocurrido. Gracias por su presencia aquí en La Primera Hora. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. Bien, conversábamos con André Benavides, constitucionalista, para conversar precisamente sobre la prohibición del uso de celulares durante los comicios, de una resolución que ha emitido el día de ayer el Consejo Nacional Electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.